Baal era el nombre del dios adorado en Canaán y Fenicia en la antigüedad. Durante el período de los jueces, la práctica del culto a Baal entró en la vida religiosa judía, como consta en Jueces, capítulo 3, versículo 7 de la NBI. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron de su Dios y sirvieron a los Baales y a las aceras. La adoración de Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acaz, como se registra en 1 Reyes capítulo 16, versículos 31 al 33 de la NTV. Acaz hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes de Israel antes de él. La influencia del culto a Baal también afectó a Judá, como se menciona en 2 Crónicas capítulo 28, versículos 1 al 4 de la NBI, que describe las acciones de Acaz. La palabra Baal se menciona a menudo en el Antiguo Testamento como el nombre de un dios, que significa Señor. Baal era un dios de la fertilidad, y se creía que ayudaba a la tierra a producir cultivos y a las personas a generar descendencia. Diferentes regiones adoraban a Baal de maneras específicas, resaltando atributos específicos de él y desarrollando sectas especiales de baalismo. La práctica del culto a Baal involucraba rituales extremos, como la prostitución ritual y el sacrificio de niños, como se ve en Números capítulo 25, versículo 3, y Jueces capítulo 8, versículo 33. Los israelitas practicaban el culto a Baal de maneras que provocaban la ira del Señor. El título Baal aparece ocasionalmente en el Antiguo Testamento como un nombre personal, indicando la propiedad de un lugar específico. Estos Baal locales eran considerados responsables de la fertilidad de la agricultura, los animales y la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento se refiere al gran dios activo de un panteón cananeo, equiparado con Adad, el dios amorreo. Baal finalmente ascendió a la posición de deidad preeminente en la región. Parte de este proceso se remonta a las escrituras ugaríticas, que identifican a Baal como hijo de Dagón, posiblemente una deidad amorrea vinculada a la vegetación o la cosecha. En Rosh Shamra, un antiguo sitio ugarítico, se encontraron templos dedicados a Baal y Dagón, pero ninguno dedicado a él, lo que sugiere un cambio en la supremacía divina. Baal se describe en las escrituras con un casco con cuernos de toro, símbolo de fuerza y fertilidad, y empuñando un garrote o maza, probablemente representando un trueno y una lanza adornada con hojas en el otro, posiblemente simbolizando ambos relámpagos. En cuanto a la vegetación, en las esculturas arameas, Baal aparece retratado dominando un toro, lo que puede tener relación con Aarón y Jeroboam, las primeras imágenes de becerros, probablemente utilizados como pedestales para el invisible Yahvé. Conocida eufemísticamente como la Virgen, Baal tenía a la diosa suficiente como esposa y hermana, compartiendo muchas de sus aventuras. El Día del Señor puede haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas del caos, presumiblemente en la fiesta de Año Nuevo en el Templo de Jerusalén, en un ritual derivado de un predecesor cananeo. Hay evidencia de que Baal y otras deidades cananeas eran adoradas en Egipto, pero sin representar una amenaza seria para la religión nativa egipcia. La situación fue diferente en Israel, donde, a través de procesos de sincretismo, el culto a Yahvé se vio profundamente influenciado y amenazado por elementos ajenos a los cultos de Baal. Esto se debe a dos factores principales. Primero, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación entre Yahvé y Baal. En segundo lugar, Yahvé le dio a Israel una victoria considerable sobre los cananeos, y su supremacía era incuestionable. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, quien era visto como débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y del inframundo.
Las hermanas o consortes de Baal eran Asera, una diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y la tormenta, generalmente representado sosteniendo un rayo, que derrotaba a los enemigos y garantizaba las cosechas. También lo veneraban como un dios de la fertilidad que concedía hijos. El culto a Baal tenía sus raíces en la sensualidad e implicaba la prostitución ritual en los templos. En ocasiones, apaciguar a Baal requería sacrificios humanos, generalmente el primogénito de la persona que realizaba el sacrificio. Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con ritos tumultuosos, que incluían gritos de éxtasis y daño autoinfligido. Antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra la glorificación de los dioses de Canaán, pero Israel se doblegó ante la idolatría de todos modos. El profeta Elías enfrentó directamente el paganismo durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo del culto a Baal en Israel. Primero, Dios mostró que él, no Baal, controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio. Finalizar, el rey de Israel hizo más mal ante los ojos del Señor que todos los reyes anteriores. Jezabel, su esposa, reemplazó la adoración del Señor Dios con la adoración de Baal. Elías, uno de los grandes profetas de Dios, es el tercer personaje. Su nombre significa Yahvé es mi Dios. Mientras Jezabel estaba destruyendo a las personas y los lugares asociados con el Dios verdadero, el Señor envió a un hombre, cuyo nombre testificaba que el Señor Yahvé era su Dios. Aléjate de aquí y gira hacia el este, escondiéndote junto al arroyo Querit, que desemboca en el Jordán. Primero Reyes capítulo 18 versículo 1, Nueva Versión Internacional. Y aconteció que después de muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ponte delante de Acab, y yo haré llover sobre la tierra. ¿Cómo supo Elías que Dios estaba vivo y era digno de confianza? Escóndete y acércate, dijo el Señor a Elías. Estas 2 frases muestran cómo podemos saber que Dios está vivo. Primero, escóndete en privado. Elías es usado como ejemplo del poder de la oración en Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Un hombre de naturaleza como la nuestra, dijo Santiago, queriendo decir que era una persona común y corriente. Elías era un gran hombre, pero también un hombre débil. Sin embargo, un hecho redime todo sobre Elías: era un hombre de oración. Santiago capítulo 5 versos 17 y 18. Nueva Versión Internacional. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y orando pidió que no lloviera. Y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías no solo oró, sino que oró fervientemente. La clave para determinar si Dios está vivo es esconderse mientras aprendemos a conectarnos con Dios a través de la oración sincera. Una serie de acontecimientos en la vida personal de Elías demostraron que Dios estaba vivo. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 3, Nueva Versión Internacional. Aléjate de aquí y gira hacia el este, escondiéndote junto al arroyo Querit que desemboca en el Jordán. Primera Reyes capítulo 18, versos 2 al 16, Nueva Versión Internacional. Entonces Elías fue a presentarse ante Acab, y hubo gran hambre en Samaria. Acab llamó a Abdías, mayordomo de su casa. Abdías temía mucho al Señor, y mientras Jezabel masacraba a los profetas del Señor, Abdías había escondido a 100 de ellos en una cueva, alimentándolos con pan y agua. Acab le dijo a Abdías que buscara agua y pastos para los animales, y dividieron la tierra para explorarla. Elicá luego lo hizo público. Organizó una reunión con el rey Acab 3 años después de que Elías declarara que no llovería. Juan Reyes, capítulo 18, verso 17, Nueva Versión Internacional. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que perturbas a Israel?
el rey todavía estaba furioso y llamaba a Elías un alborotador de Israel. Primero Reyes, capítulo 18, versículo 18, Nueva Versión Internacional. Y él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguisteis a los Baales. Sin embargo, Elías permaneció inquebrantable y le dijo al rey: No soy yo el que causa el problema, tú lo eres. Primera Reyes, capítulo 18, versos 19 al 40, Nueva Versión Internacional. Ahora pues ordena que todo Israel se reúna conmigo en el monte Carmelo, y también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió mensajeros por todo Israel, y los profetas se reunieron en el monte Carmelo. Elías se dirigió al pueblo y preguntó: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal es Dios, seguidlo. Pero el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo quedo como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Por tanto, que nos den 2 toros, y escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero no le pongan fuego. Y prepararé el otro toro, y lo pondré sobre la leña, pero no le prenderé fuego. Entonces invocaréis el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responde con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: Así es. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escoged un toro, y preparadlo primero, porque sois muchos, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le prendáis fuego. Tomaron el novillo que les habían dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh Baal, escúchanos. Pero no hubo voz, nadie respondió. Luego saltaron alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se burló de ellos diciendo: Gritad más fuerte. Después de todo, Él es un Dios. Puede que esté ocupado meditando, viajando o incluso durmiendo y necesitando que lo despierten. Gritaron más fuerte y, según su costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta que la sangre brotó. Pasado el mediodía, profetizaron hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no había voz, nadie respondía, nadie prestaba atención. Esión. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Todo el pueblo vino a él, y él reparó el altar del Señor, que estaba en ruinas. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes el Señor había dicho: Israel será tu nombre. Con estas piedras edificó un altar en el nombre del Señor, y alrededor del altar hizo una zanja, con capacidad para 2 medidas de semilla. Organizó la leña, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la leña. Luego dijo: Llenad 4 tinajas de agua y viértela sobre el holocausto y sobre la leña. Y él dijo: Hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Él dijo: Hacedlo también por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua fluyó alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando se acercaba la hora del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que hagas volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor, y quemó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, cayeron rostro en tierra y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y Elías dijo: Tomen a los profetas de Baal, que ninguno de ellos escape. Entonces el pueblo los tomó, y Elías los llevó al río Cisón, y allí los mató. El escenario estaba preparado para una confrontación en el monte Carmelo entre 850 profetas de Baal y un profeta de Dios. ¿Hasta cuándo vais a dudar entre 2 opiniones?
desafió Elías a los presentes. Si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguidlo. He aquí el desafío de Elías. Hagamos una competencia, que el Dios que es Dios responda con fuego del cielo. Fue una prueba razonable. Los dioses de la tormenta deberían poder enviar algunos relámpagos. Elías les dio todas las ventajas antes de burlarse de sus inútiles esfuerzos. Los profetas de Baal pasaron horas suplicando, gritando y lastimándose, pero no hubo respuesta. Entonces, Elías preparó el sacrificio antes de pedirle a Dios que mostrara al pueblo su gloria. El fuego cayó y consumió el sacrificio, la leña y las piedras, y secó el agua en la zaña. En cuanto oró, la gente caía de rodillas y exclamaba: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». No pudieron evitar notar que Dios estaba vivo y bien. Primera Reyes capítulo 18 versos 42 al 46. Nueva versión internacional. Entonces Acab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cima del monte Carmelo. Allí se inclinó hasta el suelo, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: «Sube ahora, mira hacia el mar». El criado se acercó, miró y dijo: «No hay nada». 7 veces Elías ordenó: «Ve de nuevo». La 7ª vez el sirviente informó: «Hay una nube del tamaño de la mano de un hombre que se eleva desde el mar». Entonces Elías dijo: «Sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende antes de que la lluvia te detenga». Mientras tanto el cielo se volvió negro por las nubes y el viento, y comenzaron a llover intensamente. Acab salió y se fue a Jezreel. La mano del Señor vino sobre Elías, quien ató sus mantos y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Pero el Señor aún no había terminado. Reactivó el grifo de lluvia. Elías oró 7 veces seguidas antes de que comenzara a llover. Elías, empapado, corrió montaña abajo, demostrando que Dios está vivo y bien. Dios está vivo y bien, y puedes demostrarlo tanto en privado como en público en tu vida. En el enfrentamiento con los fariseos sobre la fuente del poder milagroso de Jesús, finalmente, en Mateo, capítulo 12, versículo 27, Jesús se refiere a Satanás como Beelzebú, una referencia al dios filisteo Balzebub. Mateo, capítulo 12, verso 27, Nueva Versión Internacional. «Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Así ellos mismos serán vuestros jueces». Mateo, capítulo 12, versos 22 al 27, Nueva Versión Internacional. Algunas personas llevaron a Jesús a un hombre que estaba ciego y mudo porque estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre, que empezó a hablar y a ver. La gente estaba asombrada y decía: ¿no es este el hijo de David? Los fariseos, al oír esto, dijeron que Jesús usó el poder de Beelzebub para expulsar demonios, considerando a Beelzebub como el gobernante de los demonios. Jesús, conociendo los pensamientos de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo se arruinará, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, podrá permanecer en pie vuestro reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Así, ellos mismos serán vuestros jueces. Jesús defiende su ministerio con 2 breves parábolas antes de lanzar 2 ataques vehementes contra los fariseos, según Mateo, capítulo 12, versos 30 al 37. Afirma que el que no está con él está contra él, y que todo pecado y blasfemia le será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Advierte sobre la importancia de las palabras, diciendo que por ellas la gente será justificada o condenada. Primero, el poder detrás de un exorcismo puede provenir de Dios o de Satanás. Los fariseos, que ya han llegado a la conclusión de que Jesús no es el agente de Dios, citan a Satanás como la fuente de su poder. Creen que el hecho de que un demonio haya salido del hombre debe ser una prueba de que el demonio está obedeciendo a Satanás como rey. Sin embargo, Jesús demuestra cuán absurdo es su pensamiento.
Si Satanás quiere mantener su dominio sobre el mundo, no actuará contra sí mismo ejerciendo el control de un demonio sobre alguien. Esto estaría en oposición directa a su propio intento de preservar la dominación internacional. Las acciones de Jesús son evidencia concreta de que el reino de Dios ha llegado, ya que Jesús está derrotando el reinado de Satanás. El espíritu inquebrantable de Dios es la fuerza detrás de la liberación realizada por Jesús. Jesús continúa su respuesta a la acusación de los fariseos de que expulsaba demonios a través de Belcebú con una segunda breve parábola. O de lo contrario, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces, ¿podrá robar su casa? Entrar en una casa bien vigilada, habitada por seguidores de Satanás y sus secuaces demoníacos, y robar la propiedad del dueño, es como Jesús describe su papel en la inauguración del reino. Antes de que Jesús pueda liberar a personas que han sido encarceladas mediante exorcismo, primero debe atar a Satanás. Debido a la llegada del reino de Dios, Jesús proclama que la fuerza de Satanás ahora está restringida. Los Baals del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados de dioses, y toda idolatría es, en última instancia, adoración al diablo. No, pero quiero decir que el sacrificio pagano se ofrece a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que tengáis comunión con los demonios. 1 Corintios 10:20.